El anuncio de la OMS sobre la muerte de un mexicano por gripe aviar H5N2 generó alarma entre los ciudadanos que no olvidan lo vivido durante la pandemia de COVID. Va a pasar como la vez pasada, no hubo medicamentos, se expandió. Es importante mantenernos informados y solamente tomar medidas de cuidado de salud. Por su parte, las autoridades sanitarias mexicanas restaron importancia al hallazgo del primer caso en México, que se suma con otros 3 en Estados Unidos. En una de las muestras se encontró el virus H5N2, que está ligado a la gripe aviar y que desde luego en este caso puede ser desde luego un aviso epidemiológico en el caso de las acciones que se dan para los trabajadores que atienden aves y que trabajan en ellas. Este paciente no tenía nada de esto. Se trata de un hombre de 59 años, diabético y con problemas del riñón, que fue tratado en el Instituto de Enfermedades Respiratorias y que, según el gobierno, murió por otra causa. El comunicado que hizo la Organización Mundial de la Salud es bastante malo, ya que de entrada habla de un caso fatal, cosa que no fue así, murió por otra causa, y sin que se haya dictaminado, y solo de manera marginal dice que el riesgo en este caso es bajo. El secretario de Salud también ha dicho que no existe ninguna razón para evitar comer pollo o sus derivados. Además que no se debe estar preocupados por esto y no existe ninguna evidencia de transmisión humano-humano. La visita de 5 días del presidente Joe Biden a Francia para conmemorar el 80º aniversario del desembarco de Normandía apunta a reforzar sus lazos transatlánticos con sus aliados europeos en medio de la crisis por la guerra en Ucrania, la más mortífera en este continente desde la Segunda Guerra Mundial. El asesor de seguridad de la Casa Blanca adelantó el itinerario del presidente. Tendrá la oportunidad el jueves de reunirse con veteranos que participaron en el desembarco del día D y también de celebrar este aniversario con otros líderes. Pronunciará un discurso sobre el contexto de la guerra en Europa hoy, los sacrificios que esos héroes y veteranos hicieron hace 80 años y nuestra obligación de continuar con su misión de luchar por la libertad. Por su parte, el vocero de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que el presidente Biden discutirá con su homólogo francés el uso potencial de $300 mil millones de activos rusos congelados para ayudar a Ucrania. Biden también se reunirá con el presidente Volodymyr Zelensky en el marco de esta conmemoración al margen del G7 que se celebrará en Italia la próxima semana. Conocido como el Día D por ser la operación militar más grande por agua en 1944, la batalla de Normandía fue esencial para forjar la derrota nazi por las fuerzas aliadas. El presidente anfitrión, Emmanuel Macron, realizó el discurso de apertura. Saint-Lô, capital del sufrimiento, capital de la Normandía sacrificada. En el verano de 1944 murieron 13.000 civiles desaparecidos durante esta batalla en la que se jugaba el destino del mundo. El viaje de Biden a Europa se produce en un momento clave para la OTAN, y en medio de su campaña presidencial en contra de Donald Trump, quien ha amenazado con abandonar los aliados de la organización si no aumentan sus gastos de defensa si es elegido como presidente. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Telearuba. Numerosos tornados, algunos de gran tamaño, azotaron el área alrededor de Washington, D.C. el miércoles por la noche, dejando atrás un rastro de destrucción. El evento surgió como uno de los brotes de tornados más importantes en la zona de la capital de Estados Unidos en años. Varios resultaron heridos después de que este clima severo dejó un camino de árboles caídos, casas dañadas y cortes de energía. En el condado de Montgomery, en Maryland, uno de los más impactados, 2 tornados golpearon el área. Las autoridades dijeron que tuvieron mucha suerte, que nadie perdió la vida, considerando que los tornados empezaron en una de las horas de mayor tráfico durante el día, cuando muchas personas regresan a su casa del trabajo. Los residentes ahora empezaron a limpiar el desorden dejado, mientras las escuelas permanecieron abiertas el jueves en medio de la limpieza. Ahora, para el día de hoy, se espera otra ronda de lluvias y tormentas eléctricas con fuertes lluvias y posible clima severo una vez más. Las autoridades quedan atentas mientras una alerta tornado y una alerta de inundaciones siguen vigentes. Entre tanto, alrededor de Estados Unidos, el clima severo impactó otros estados. Al menos una persona murió y varias más resultaron heridas en una serie de poderosas tormentas que azotaron las regiones del Medio Oeste y del Atlántico Medio, como en Michigan y Ohio. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba.